Miguel, muy buenos días. Feliz viernes para usted. ¿Cómo se encuentra hoy? Hola, Juanita, Lisset, buenos días. ¿Ustedes cómo han estado? Muy bien, Miguel, muy bien. ¿Cómo le fue movilizándose hoy por la ciudad? Bien, bien, sin ningún problema. Llegamos tempranito. Estoy aquí esperándolos a ustedes desde bien temprano. Bueno, Miguel, iniciamos hablando de propuestas, ¿cierto? En su programa de gobierno y específicamente con el tema de movilidad, usted proyecta la construcción de un tranvía por la avenida Santander y esto sería, por decirlo así, como una columna vertebral del sistema integrado de transporte. Cuéntenos cómo es este proyecto, cómo se financiaría y cómo se llevaría a cabo en la ciudad. A ver, Juanita, primero nosotros para construir nuestro plan de gobierno, lo primero que hicimos fue rodearnos de un equipo de expertos en movilidad y transporte. Y por eso nuestra propuesta de movilidad y transporte está enmarcada en tres ejes. El primero, el que tiene que ver con el sistema integrado de transporte, con la implementación del sistema integrado de transporte, que como usted lo anota, proponemos un sistema de tranvía sobre la avenida Santander que vaya desde el Batallón hasta el Parque del Agua. Esos son 5.7 kilómetros de recorrido, de trayecto. Obviamente hay que reconfigurar la avenida Santander, porque no solamente cuando uno habla de movilidad habla de servicio público, de transporte, sino también de movilidad no motorizada como bicicleta y la peatonal. Y obviamente lo que buscamos es que la avenida Santander, que está marcada como la columna vertebral de la ciudad, pues se convierta en el eje articulador de los otros sistemas de transporte que serían los buses alimentadores y el sistema de cables. Si nosotros continuamos con la expansión del sistema de cables sin tener un sistema articulador, pues digamos que pone en riesgo las finanzas del municipio por varias razones. Primero, no se está solucionando un problema estructural que tienen los ciudadanos, que es poder acceder a las transferencias. La transferencia es, usted se monta en uno de los sistemas, usted paga el sistema de cable y puede montar en el tranvía y puede montar en el alimentador. No tiene que pagar dos pasajes, con un solo pasaje es suficiente. Y digamos que a eso es lo que le apostamos nosotros realmente, a mejorarle la calidad de vida al ciudadano, que tenga un sistema de transporte confiable, y la confiabilidad radica en que los horarios que estén establecidos. Si dice que el bus pasa a las 8 de la mañana, es a las 8 de la mañana en X estación. Miguel, pero un proyecto como estos, ¿cómo se financiaría? ¿Cuánto costaría algo así para Manizales? Mire, por ley, Juanita, los sistemas integrados... A ver, lo primero que hay que anotar es que los sistemas integrados de transporte no son un lujo para una ciudad. O sea, son una necesidad. Y como necesidad lo plantea el gobierno nacional, y eso lo tiene regulado la ley. El 70% de la financiación de un sistema integrado de transporte, de la implementación, la financia la nación, y el 30% el ente territorial. ¿Será que en Manizales no podemos volver a pensar en desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos? Porque claro, aquí como se ha venido pensando durante muchísimos años solamente en las dádivas que se le dan a algunos personajes que se llenan los bolsillos y se dedican a robarse la plata del municipio. Por eso es que nos han enseñado que aquí no podemos volver a pensar en un buen proyecto para los ciudadanos, para mejorar la calidad de vida de la gente. Y por eso los recursos los tiene la nación. Ese es un proyecto que debe costar más o menos un 1.2 billones de pesos, y por eso proponemos hacerlo por fases. Y ese sistema integrado de transporte debe también tener en cuenta la construcción de unas vías de desembotellamiento y obviamente la recuperación de la malla vial del municipio. Miguel, antes de que pasemos a otro tema, pues me parece que es muy importante este tema de la movilidad. Las empresas actuales de transporte en la ciudad, ¿cómo se integrarían o cómo jugarían con esta idea? Mire, Juanita, las empresas de transporte de la ciudad primero llevan muchísimos años prestando un servicio en la ciudad. Lo más torpe sería sacarlos del juego, no contar con ellos. Eso sería una gran torpeza. Ellos deberían ser los que se encarguen de la operación del sistema integrado de transporte de la ciudad, inclusive del recaudo, que ese, digamos, ha sido uno de los temas más neurálgicos en el marco de las discusiones cuando se plantea el sistema integrado de transporte. Y obviamente hay que crear el Fondo de Estabilización Tarifaria, que el Fondo de Estabilización Tarifaria ya tiene unas fuentes planteadas. Hombre, materialicemos el proyecto. Los recursos están, los recursos existen. Este tipo de proyectos no requieren sino voluntad, buena estructuración y una muy buena planeación en su ejecución. Bueno, Miguel, se había hablado mucho
de una posible alianza con el otro candidato, con Carlos Buriticá. Primero se dijo que iba a haber una encuesta entre ustedes como para mirar cuál sería entre los dos el que lideraría ese camino a la alcaldía de Manizales. Ya estamos hoy a un mes de las elecciones. 30 días. A 30 días, sí señor. Pero ¿qué ha pasado con esos diálogos Mire, de unión? Eso, Lisset, no es tan sencillo porque siempre hemos hablado del mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo a través del cual vamos a buscar una unión? Y a la fecha, quiere decir, yo soy el único candidato independiente y entre más días, digamos, más se confirma que yo represento pues una alternativa absolutamente independiente, una alternativa seria, una alternativa a través de la cual hemos venido desarrollando una propuesta de ciudad absolutamente sin populismo, sin hablar tonterías, que es lo que nos han enseñado aquí de aquí para atrás todos los políticos, y aquí seguiremos para adelante con nuestra propuesta de ciudad donde quepamos todos, una propuesta de ciudad que le apunte al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de verdad y donde actuemos con absoluta transparencia, sin tener la ciudad hipotecada a los mismos corruptos de siempre, sin dejarnos imponer a los mismos corruptos de siempre, a las mismas estructuras de siempre. Hay un fenómeno muy grande aquí en Manizales y es que hoy, digamos, tenemos dos estructuras políticas, una pues cuestionada y que pues en la prensa sale todos los días titulares sobre esa organización criminal llamada Las Marionetas, que apoyan a un candidato a la alcaldía de Manizales, y hay otra estructura política, digamos que muy desprestigiada por como primero muy marcada con el gobierno nacional, con el petrismo, que entre otras cosas, con el petrismo, que entre otras cosas aquí ha hecho escuela en Colombia que a uno lo encasillen con un apellido, santismo, petrismo, uribismo, ¿cierto? Entonces, por un lado hay una organización pues criminal y por otro lado una organización muy desprestigiada por las compañías que son el gobierno, porque obviamente tenemos una administración local pues muy desprestigiada por su inexperiencia, porque no fue capaz de materializar muchos de los proyectos que prometió en campaña y de convertirse en una alternativa real de poder. Bueno, Miguel, pero yo tengo ahí una pregunta. Usted es un candidato por firmas. Recordemos que empezaron 5 y ahora ya quedan 2. Usted es uno de ellos. Correcto. Y ustedes como candidatos por firmas pues tienen que pagar una póliza que está, si no estoy mal, en 116 millones de pesos para grupos significativos de ciudadanos, si no estoy mal. Ese no acuerdo con otros candidatos se debe a eso, a que usted no se puede retirar porque si no tendría que pagar esa póliza. Eso es parte de la situación. Cuando uno suscribe esa póliza, pues esa es una póliza de seriedad y uno tiene que continuar hasta el final si no quiere que le siniestren la póliza. O sea que en conclusión... Esa es una de las condiciones. La otra condición es que no ha habido posibilidades de llegar a un acuerdo respecto del mecanismo a través del cual podamos buscar una gran unión, una gran alianza, ¿cierto? Y esa gran alianza pues se tiene que dar bajo unas condiciones absolutamente claras, y una de esas condiciones es precisamente pues programática, ¿sí? De compañías, de con quién estamos, con quién no estamos, con quién no negociamos, porque los manizaleños yo sí creo que están buscando una alternativa diferente. Aquí en Manizales la gente vota muy distinto a como estamos creyendo que van a votar, ¿sí? Aquí el manizaleño está desencantado de las propuestas politiqueras, aquí el manizaleño está desencantado de la corrupción, porque lo que pasa en Manizales no es nada diferente a lo que pasa en la costa. Lo que pasa es que en la costa muchas veces se hacen las obras, en Manizales no, o sea que la plata la están robando completica. Miguel, lo hablábamos ahora, estamos a 30 días de las elecciones. ¿Usted cree que de aquí al 29 de octubre pues se mantengan los 10 candidatos a la alcaldía que están actualmente, o usted sí piensa que puede haber alianzas entre otros? En 30 días pasan muchas cosas, en 30 días, mejor dicho, como se pueden caer muchísimas campañas, pueden crecer otras. Aquí hay muchas sorpresas, puede haber en lo que queda de
de la campaña electoral. ¿Usted cómo se ve a 30 días de las elecciones? ¿Cómo ve su campaña? Pues vemos una campaña independiente como la iniciamos desde un comienzo, sin esas estructuras pues que uno ve que tienen muchísima plata y que uno ve ya que vienen con unos compromisos muy grandes, casi que con la ciudad hipotecada, negociada, con las entidades ya con nombre propio, con nombre y apellido, y yo pienso que los ciudadanos de a pie, y es lo que uno recoge de la calle, el ciudadano de a pie no quiere eso, el ciudadano de a pie está harto de eso, está decepcionado por lo que sucedió con la actual administración, pero el hecho de estar decepcionado no quiere decir que no quiera realmente una transformación en esta ciudad, y esa transformación se da de manera independiente, sin llegar con la ciudad hipotecada, sin llegar con la ciudad vendida a partidos políticos y con los contratos y los negocios ya casi que con nombre propio. Bueno, 7:29, saludamos a nuestro editor, Fernando Alonso Ramírez, que se encuentra conectado con nosotros. Fernando, muy buenos días, feliz viernes. Pregunta para el candidato Miguel Trujillo. Buenos días, Miguel, a toda la audiencia, los venía escuchando con mucha atención. Y Miguel, pues yo le quiero empezar por preguntar que a usted lo ven muy joven, hombre, en las vallas. Usted es un comeaños, dicen en mi pueblo. ¿Sí? Eso no es que sea tan joven, pero comeaños. Y eso le puede afectar teniendo en cuenta la mala imagen que dejó la juventud en el gobierno, en esta alcaldía particularmente, y tal vez en la gobernación. Hombre, Fernando, yo que le respondo, hombre, yo creo que yo soy comeaños, efectivamente, la agüita fría nos hace muy bien, ¿sí o no? Yo tengo 43 años y ustedes sabrán, yo tengo 23 años de experiencia laboral. La mitad de la experiencia laboral la he tenido en el sector privado, la otra mitad en el sector público. Yo he sido gerente de la industria licorera de Caldas, secretario de Desarrollo Económico, director de un centro de investigación. Yo creo que la gente hoy vota mucho más informada, Fernando, y el hecho de que uno se vea joven en las vallas, pues uno no puede esconder lo que es. Soy joven, yo creo que aquí, si usted le pregunta a mi mamá que tiene 70 años, ella se seguirá sintiendo muy joven. Si usted le pregunta a la abuela de mi señora que tiene 96 años ya, dirá que mi mamá es muy joven porque tiene 70. De manera que eso es percepción. Yo tengo 43 años y creo que la experiencia suficiente para llevar las riendas de esta ciudad. Si usted hace un cálculo de los últimos exalcaldes de Manizales, han sido mucho más jóvenes de lo que yo tengo actualmente. Y no hablo solamente de Carlos Mario, el actual mandatario, sino de los otros que han gobernado la ciudad con menos edad. Y bueno, creo que tengo mucha más experiencia hoy de lo que tenían unos que ya fueron alcaldes y que entre otras no le cumplieron la ciudad. Miguel, esta administración municipal asegura que va a dejar estudios y diseños culminados para cambiar la cubierta del pabellón central de la galería, así como otros cambios en la infraestructura en este espacio tan importante de la ciudad. Además, el próximo año se vence el plazo para despejar los módulos y los vendedores informales allí en la plaza del mercado. Si usted llega a ser alcalde, ¿qué hará con la galería? ¿Cambiará el techo y despejará los módulos? Lo primero es cumplirle a la gente y cumplir el fallo judicial que está en firme actualmente y no mamarle gallo y digamos no bananear a la gente respecto a las obras de intervención que hay que hacer en la plaza. En la plaza es claro que hay que construir el quinto pabellón. Los predios están para adquirirlos y es una obligación del municipio adquirir esos predios para construir el quinto pabellón y hacer una reorganización total del pabellón central, de la cubierta central. Hay estudios y diseños efectivamente, y yo creo que eso hay que embellecerlo mucho más, y la plaza de mercado se tendrá que convertir en un referente estético donde nosotros querramos ir también a comer, a almorzar, que eso se vuelva también un centro gastronómico. Pero el proyecto tiene que ser pensado también incluyendo el Parque Liborio y tiene que ser incluyendo también San José, que en San José también tenemos muchísimas frustraciones de exalcaldes que han pasado ya por allí y no nos cumplieron, no le cumplieron a los ciudadanos, de manera que eso tiene que ser un proyecto pensado de manera mucho más integral, no solamente en la plaza, que efectivamente hay que hacer una intervención, sino también con San José y con el Parque Liborio. Bueno, Miguel, otro tema importante en la ciudad, y aquí hay un gremio muy importante, y es el gremio de los taxistas. Los taxistas han tenido, o digamos con sus plantones,
pues han manifestado que ellos no están de acuerdo en que si entre a la ciudad estas plataformas, que en otras ciudades pues usted puede coger un InDrive y movilizarse por las ciudades. ¿Usted está de acuerdo o llegaría a una negociación con los taxistas, obviamente en donde ambas partes ganen, para que la ciudad también cuente con ese tipo de transporte? Ya, Lisset, aquí hay un reto muy grande que se tiene desde el gobierno nacional. Y primero que todo, usted tiene que poner a jugar a la gente cuando esto se trata de un negocio, y en los negocios usted tiene que poner a competir a la gente en igualdad de condiciones. Los taxistas pagan unos impuestos mucho más onerosos, pagan unos cupos que son muy costosos, de manera que prestar un servicio en un taxi que tiene unas condiciones muchísimo más costosas a las de otros tipos de sistemas, pues pone en desventaja a uno de los dos. Y usted lo primero que tiene que hacer es equipararlos para darles a ellos dos las mismas condiciones y que compitan en igual de condiciones. Eso pues es lo más natural en los negocios, y la Superintendencia de Industria y Comercio existe en gran medida para regular ese tipo de competencia desleal. Yo no estoy en desacuerdo con las plataformas, creo que la tecnología llegó para que la apropiáramos, pero siempre y cuando sucede en igualdad de condiciones. Ahora, nosotros traemos unas propuestas para el gremio de los taxistas para poder ayudarles primero a que haya una reconversión tecnológica en la ciudad respecto a los vehículos y poder transformar por lo menos la mitad de la flota de los taxis en flota eléctrica, obviamente a través de un proyecto que se pueda subvencionar gran parte de la adquisición de esa nueva flota y hacer propietarios, muchos nuevos propietarios de taxis a quienes hoy no tienen taxi, sino que son simplemente conductores, ¿cierto? Y hay un tema, es que cuando yo hablo con muchas de las empresas de taxis, dicen que están faltando taxis en la ciudad. Y digamos que la aparición de estas plataformas y del crecimiento de los InDrivers y demás, pues tiene que ver también con que faltan taxis en la ciudad y habría que pensar en una ampliación de algunos cupos, que eso es un tema muy traumático porque muchos creen que si se hacen más cupos entonces va a haber menos trabajo, pero hay que hacer un estudio, todo tendrá que partir de un estudio real de necesidades, de si se requieren o no ampliar esa flota de taxis. Lo cierto del caso, Juanita y Lisset, es que aquí se tienen que materializar los proyectos. Lo que no nos puede pasar es que sigamos hablando carreta y no pase nada en la ciudad, en que sigamos hablando de proyectos y no se materialice ningún proyecto, porque simplemente le estamos sirviendo a los interesados en quedarse con los contratos, porque uno ve que aquí en Manizales ya el ejemplo no son los grandes empresarios, sino los políticos, sino los contratistas, y los que tienen los nuevos carros, las nuevas casas, los palacetes, son esos contratistas y los nuevos políticos. Bueno, Miguel, ahí en su programa de gobierno también decía que usted tiene pensado pues crear un museo. La ciudad como tal no tiene un museo propio. ¿Cómo sería ese museo? ¿Cómo se lo sueña? Y lo mismo, ¿en qué sitio y cómo sería la financiación para poderlo hacer realidad? Mira, aquí partimos de un diagnóstico muy claro, y es que Manizales es de las pocas ciudades en Colombia que tiene un déficit en escenarios culturales. Creo que somos la penúltima ciudad en escenarios culturales. Y le pongo un ejemplo que me gusta siempre poner. Usted va a Jericó y en Jericó hay 7 museos, grandes, chiquitos, lindos, feos, lo que sea, hay 7 museos. En Manizales no tenemos un buen museo. Y no digo porque no haya iniciativas, hay iniciativas, pero cuando usted va y visita la Pinacoteca de la Universidad de Caldas, está toda cerrada. O sea, usted no puede acceder a las obras de arte que tiene la universidad por una razón muy sencilla, porque en Manizales no hay un espacio donde pueda exhibirse, no se puedan exhibir las obras en términos de temperatura, iluminación, ¿cierto? Eso requiere unas condiciones especiales. Hemos propuesto la creación del Distrito de Arte y Cultura de la ciudad, que estaría instalado en el sector de Fundadores. Integraríamos Fundadores, el Teatro Fundadores, el Centro de Convenciones Fundadores, con el Liceo Isabel la Católica, convirtiendo el Liceo Isabel la Católica en el Museo de Arte de la ciudad, y eso se integraría con la Juan 23 a través de un parque, ¿sí?, que se junte, digamos, con el Parque Fundadores, para que ahí podamos tener escenarios de formación en arte urbano, para que ahí podamos tener oferta cultural dirigida por expertos y donde podamos integrar las instituciones educativas tanto de
instituciones educativas de básica y media e instituciones de educación superior, para que podamos formar muchos más personas y que en Manizales la cultura vuelva a ser, volvamos a tener la cultura como el gran meridiano que nos representó, que nos categorizó en algún momento. Miguel, siguiendo con ese tema de la cultura, dentro de las propuestas usted también habla de la creación de una oficina de arte y de cultura acá en Manizales. ¿Cómo se incorporaría a ese proyecto que usted nos está hablando? Y si cree que eso se puede consolidar en la que vamos a estrenar la Secretaría de Cultura de Manizales, o si es necesario crear otra oficina aparte, y por qué. Pero yo no hablo de la creación de una oficina aparte. Eso no es lo que planteamos nosotros, Juanita, porque efectivamente usted ya sabe que está la creación de la Secretaría de Cultura, que entre otras cosas yo siempre he dicho que ese es un riesgo que corremos en términos burocráticos y de corrupción, porque aquí, como el Instituto de Cultura y Turismo se lo vienen robando desde hace tanto tiempo, porque para nadie es un secreto que se lo han venido saqueando. Entonces la solución es crear más instituciones para que llegue allá otro ampón y se siga robando la plata del arte y la cultura, porque aquí lo que hemos visto es que la plata no rinde, la plata del arte y la cultura no rinde, porque se dedicaron a hacer conciertos de música popular y están convencidos que eso es arte y cultura. Eso no es arte y cultura. O sea, el arte y cultura tiene que estar direccionado de otra manera, y le tenemos que responder a todos los artistas y a todos los actores culturales de esta ciudad a través de propuestas serias y no de populismo pendejo, porque aquí ellos están hartos de que les incumplan, de que la cultura se haya vuelto el caballito de batalla para aquel partido político que se quiere llenar los bolsillos para comprar allá casas para sus parientes. O sea, eso no puede pasar. Aquí no nos puede pasar que estemos creando instituciones cada cierto tiempo, porque se roban un instituto, y como se roban un instituto, entonces hay que crear más oficinas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que nosotros planteamos es la creación del distrito, pero trabajarlo con la institucionalidad, y la institucionalidad son todas aquellas, valga la redundancia, instituciones que trabajan alrededor del arte y la cultura, para que juntos, hombre, desarrollemos una propuesta en la ciudad en donde volvamos a brillar como lo que fuimos hace un tiempo. Muy buenos días, doctor Fernando Alonso. La candidato, ¿cómo va? Muy bien, Fernando. Oiga, candidato, usted se fue hace un tiempo para los Estados Unidos a estudiar y se fue pensando en llegar a ser candidato justamente. Dígame 3 cosas que usted en medio del estudio y en medio de su vivencia en los Estados Unidos diga, ¿por qué no tenemos estos Manizales? Vea, Fernando, primero, yo me fui yo quiero aclarar eso, porque hay muchos temas alrededor. Yo me fui para Estados Unidos en un programa que tienen las universidades americanas, que llama Estudiante Invitado, y uno va vinculado a un grupo de investigación a trabajar en una investigación que ellos estén desarrollando. A eso me fui. Una de las razones o uno de los proyectos que usted me pregunta es cómo nosotros aquí en Manizales no tenemos una infraestructura para la gente, una infraestructura integral, como los centros comunitarios que funcionan en Estados Unidos. Los centros comunitarios, que lo que planteamos nosotros aquí son los clubes, centros locales urbanos de bienestar, que existen en Bogotá como los centros para la felicidad, son centros donde usted pueda integrar a la comunidad alrededor de una infraestructura que está dedicada para el arte, el deporte, la cultura, bancos de alimentos, que tenga posibilidades de tener usted allá aulas de formación, de capacitación para mujeres cuidadoras, para adultos mayores, ¿sí? Y eso le hace mucha falta a los barrios y a las comunas de nuestra ciudad. Usted va a la ciudad, usted va a recorrer los barrios, Fernando, aquí en Manizales, usted toca la puerta a las 2 de la tarde, 1:30 de la tarde, y le abre un niño de 6, 7 años, solo, y está solo en la casa. Por una razón muy sencilla, como aquí no tenemos jornada extendida en los colegios, o en algunos de los colegios no tenemos jornada extendida, estos muchachos están en solitario, en la casa, a merced quién sabe de quién, y no tienen ninguna posibilidad de tener una actividad orientada por profesional en su barrio. En términos de movilidad, Fernando, cuando uno se va para otras ciudades, cuando usted estudia los temas de movilidad en el mundo, ningún sistema de transporte es rentable. Ninguno. Y aquí nos regamos las vestiduras. No, que es que como no es rentable no lo podemos implementar. ¿Que de dónde va a salir la plata? El sistema de transporte en una ciudad es una obligación del municipio implementarlo, porque no hay nada que mejore más la calidad de vida de un ciudadano que un buen sistema de transporte.
En Manizales no hay por dónde construir más avenidas, y el que venga y diga eso está mintiendo. Aquí hay que hacer unas vías de desembotellamiento de la ciudad, claro que sí, pero hay que implementar un sistema de transporte confiable que nos ayude a disminuir o a desincentivar el uso del vehículo particular. Y una ciudad como Manizales está hecha para tener un sistema muy sencillo y un sistema muy eficiente de transporte público. ¿Por qué no lo hemos hecho, Fernando? Esa es la gran pregunta. Por falta de voluntad, porque los recursos existen. Y cuando no es por falta de voluntad es porque están mirando cómo se van a robar o a quién le van a adjudicar ese contrato para que les dé una coima. Eso es lamentable. Y en eso venimos desde hace muchísimos años aquí en Manizales, que no pasa nada. Hace poco me decía una señora que me encontré, me decía, mire, es que yo me fui a vivir a Valledupar 15 años y volví a Manizales y sigue siendo la misma, aquí no ha pasado nada. Y le dije, sí, me he encontrado con gente que me dice que se fue hace 20 años y me plantea exactamente lo mismo. La transformación de Manizales se ha dado de la mano de los privados que han construido más edificios, más viviendas. Pero la gran transformación en términos de infraestructura pública en Manizales no se ha dado. Imagine usted que el recuerdo más cercano que tiene un ciudadano manizaleño de una buena administración fue la de Germán Cardona, que construyó el Estadio Palo Grande. Imagine usted hace cuánto tiempo, mejor dicho, el Estadio Palo Grande ya está para hacer otra vez, y es lo que recuerda la gente de una buena administración. La última gran obra icónica que hizo Manizales fue la Catedral de Manizales. Está usted como muy tremendista, señor. O No, sea, yo lo veo como muy negativo, porque yo miro y yo veo gente haciendo cosas, y yo veo universidades con grupos de estudio que cada vez se clasifican mejor, y yo veo pues unas avenidas que la gente llega a Manizales y dice, ay, esta ciudad como parece ciudad grande, y somos una ciudad pequeña. Entonces no es como una mirada muy fatalista. No, no es tremendista, porque ahí viene una reflexión, Fernando, y es que nosotros aquí vivimos muy bueno, o como le gusta decir a usted, vivimos muy sabroso. Esta es una ciudad que tiene una muy buena calidad de vida. De hecho, Manizales tiene unos indicadores sociales de país desarrollado. Piense usted, por ejemplo, en que aquí la gente no se queja de la inseguridad. Usted va a los barrios más populares y la gente allá no se queja de la inseguridad. Eso es puro indicador de países desarrollados. Las altas tasas de suicidio, eso es puro indicador de país desarrollado, Fernando. Ya estamos por encima de los países desarrollados. Las universidades han hecho un aporte enorme, como usted bien lo anota. Las universidades, Fernando. Los grupos de investigación de las universidades. Yo vuelvo y le pregunto, Fernando, a usted, ¿cuál es esa gran obra o esa gran apuesta de ciudad que le ha entregado una infraestructura social a la gente de la ciudad, pensando en proyectar esta ciudad en el largo plazo? ¿Cuál ha sido esa gran obra, Fernando? O sea, yo no es que tenga una visión tremendista, yo lo que tengo es una visión de progreso, de querer que en Manizales pasen cosas, de querer que en Manizales tengamos un mejor sistema de transporte, de querer que Manizales tenga derecho a tener una oferta artística y cultural extraordinaria, de querer que Manizales, hombre, no tengamos tantos niños en la droga. Ese es el gran sueño que yo tengo. Es que yo sueño que mis hijos, que tienen 12 y 9 años, encuentren en Manizales la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, pero con una visión diferente de ciudad, una visión de ciudad, de grandeza de ciudad, donde pasen realmente cosas, donde tengamos infraestructura para el bienestar de la gente. Pero eso es lo que no está pasando en Manizales, Fernando, a pesar de que Manizales hacer las cosas es relativamente fácil, porque es una ciudad pequeña, es una ciudad pues cada vez con retos de disminución o de mejorar indicadores, pero unos indicadores, digamos, aquí por ejemplo la matrícula disminuye todos los años, Fernando, pero no estamos invirtiendo en educación lo que queríamos invertir. Y usted va a ocupar el liceo, venga, explíqueme esa. Si desocupa usted el liceo, ¿para dónde se lleva a los estudiantes del liceo? Porque mire lo del INEM y lo que armó eso, y allá volvieron porque querían estar en el INEM. Entonces, ¿qué pasaría con el liceo si se vuelve un museo? Hay muchísima infraestructura educativa en la ciudad que está en desuso como consecuencia de la disminución de la matrícula. Lo que nosotros planteamos es hacer una distribución de los estudiantes por distritos escolares. Donde usted viva, tiene que haber un distrito escolar y usted debe pertenecer a ese distrito escolar. Eso no funciona en Bogotá, eso no es sino voluntad, Fernando. Y tenemos que pensar en mejorar la infraestructura educativa de la ciudad. Es que usted ha entrado al Liceo Isabel la Católica en los últimos años, ¿o no?
Hace rato no. Bueno, usted ha visto el deterioro en el que se encuentra el Liceo de Isabel la Católica. Es decir, la infraestructura educativa de la ciudad. Pintaron media fachada. Hay que decir que pintaron media fachada. Porque pintaron media fachada. La plata de toda la fachada la comieron en la mitad. Todavía no sé dónde está el resto. Sí, pero... sí. Pero esos esfuerzos, mire que usted habla con muchos rectores, Fernando, y a muchos de ellos les toca arreglar los baños de cuenta de ellos. Hay derecho. La infraestructura educativa de la ciudad está muy deteriorada y hay que meterle mano a la infraestructura educativa y hay que aprovechar cuando usted hace ese tipo de reorganización, pero hay que aprovechar y construir entonces un nuevo colegio. No hablemos de megacolegios porque cuando disminuye la matrícula, pues usted tiene que pensar en infraestructuras muy eficientes, ¿cierto? Pero aquí el mensaje, Fernando, es que tenemos que aspirar los manizaleños a que vuelvan a pasar cosas. Pero sigamos hablando de educación. A ver, entonces usted me dice, listo, vamos a llevar a los estudiantes por distritos. Listo, pero sabemos que en Manizales hay unos papás que hacen unos esfuerzos inmensos para que su niño no estudie en el colegio de lado porque no le parece que sea un colegio apto, seguro, con una buena educación, para que estudie en los colegios que están más privilegiados. Y vemos cada octubre, cada noviembre, los papás hacer cola desde la noche anterior para llevar a ese hijo del otro lado de la ciudad a este colegio que es manejado por un rector o por unos profesores que son líderes. Y meterse con ese gremio es cosa muy complicada. Usted lo conoce cerquita por aspectos familiares. Cuénteme, ¿cómo lograría usted convencer a los profesores de que eso está bien? De familia. Y poder lograr además como un equilibrio en la educación hacia arriba, porque tenemos que llegar a ser los mejores en pruebas PISA, sí o sí. Nosotros tenemos unos retos enormes en calidad. Fernando, eso que usted está planteando es el reto que tiene Manizales en términos de calidad. Primero, y le voy a dar un dato, Manizales invierte 100.000 pesos al año por estudiante en calidad. Una ciudad como Bogotá, como Medellín, invierte 700.000 pesos, 750.000 pesos en calidad por estudiante año. Lo primero es que nosotros tenemos que llegar, por lo menos en los próximos 4 años, a garantizar 400.000 pesos destinados a calidad por estudiante año con recursos propios del municipio de Manizales. Que esos son más o menos, Fernando, 12.000, 13.000 millones de pesos que tiene que garantizar la administración. Eso no es mucha plata. Yo sí creo que eso sea posible. Y aquí hay muchas instituciones que vienen trabajando en términos de calidad y que los resultados vienen siendo extraordinarios. Y me refiero puntualmente al caso del acompañamiento que hace Fundación Luker en programas como Escuela Activa Urbana, Universidad en tu Colegio. ¿Usted cree que porque invierte en esto una entidad como la Luker, el municipio se ha relajado? Yo creo que se han relajado y yo creo que el municipio en parte ha tratado de dejar en manos de otras instituciones una responsabilidad que le compete directamente a él. Bueno, Miguel, usted habla en su programa de gobierno de estrategias con el sector privado, con las empresas, hacer estrategias, por ejemplo, para implementar horarios flexibles para cierto tipo de población. ¿Qué estrategias implementaría usted con el sector privado actualmente en Manizales? Pues es que nosotros tenemos un capítulo dedicado exclusivamente al tema de institucionalidad. Yo soy un absoluto creyente en la institucionalidad. De hecho, hay muchísima literatura que nos habla a nosotros sobre cómo la institucionalidad o un territorio donde hay más institucionalidad es menos propenso a la corrupción. Aquí generalmente lo que buscamos es cómo sacamos hacemos las instituciones a un lado para poder que roben la plata. Eso es lo que viene pasando desde hace mucho tiempo. Entonces, el Instituto de Cultura y Turismo no trabaja con las instituciones aliadas, con las instituciones que realmente hacen cultura en Manizales por una cosa muy básica, y es que esas instituciones no están dispuestas a pagar una coima. Aquí lo que proponemos nosotros es una gran alianza institucional, y cuando hablo de gran alianza institucional son las universidades, cuando hablo de gran alianza institucional son los gremios, cuando hablo de gran alianza institucional son los sindicatos, cuando hablo de gran alianza institucional son las diferentes organizaciones sociales que trabajan por propósitos de la ciudad para poder, primero, hacer rendir mucho más el recurso y segundo, garantizar que la plata no se pierda. Usted mencionaba ahorita al Instituto de Cultura y Turismo. ¿Qué va a pasar en el caso suyo si llega a ser alcalde de Manizales? ¿Qué va a pasar con el instituto? ¿Usted lo finiquitaría?
lo dejaría solo para que se convierta en lo que quieren, que solo se enfoque en la Feria de Manizales y la Secretaría se encargue de lo demás? ¿O qué haría usted, obviamente, en ese caso? Hay que recordarles a los oyentes que esta alcaldía, muy inteligentemente, decidió crear una Secretaría de Cultura para el siguiente. Para el siguiente, sí. Para el otro. Sí, enredar al otro, pero no solucionó nada. No sabemos, el que llegue tendrá que saber qué hace con esas dos cosas que nadie sabe para dónde van. Mire, esa pregunta creo que ya la respondimos, Lisette. Yo mantendría el Instituto de Cultura y Turismo. Es que, y nombraríamos ahí una persona sin tacha, pero una persona además muy conocedora del turismo, del arte, de la cultura, porque lo que no nos puede pasar es que aquí cada que se roban una institución, creamos otra para solucionar el problema. Ese es el clásico ejemplo que pasa en La Nación. Desaparecen el DAS para crear otra que haga lo mismo con las mismas mañas. ¿Sí o no? O sea, eso es lo más parecido al colombianismo puro, ¿cierto? O cuando llega un gobierno le cambia de nombre para enmascarar que ya se robaban la plata y este no la va a robar y se la siguen robando. No, eso es una vulgaridad. Es que no se nos olvide quién estuvo a cargo del instituto que robaron toda esa plata que todavía no le han pagado. Todavía ni siquiera le han pagado a muchas de las instituciones. ¿Eso fue en qué gobierno, Fernando? ¿Usted sabrá? No, pues que aquí el candidato es usted, aquí el que responde es usted, yo soy el que hago las preguntas, señor. No, entonces lo que no nos puede pasar es que nosotros estemos creando más instituciones porque se roban una, no aquí. Lo que proponemos nosotros es no liquidar el Instituto de Cultura y Turismo, nombrar una persona absolutamente íntegra, conocedora y que tenga la capacidad de trabajar con las instituciones. Miguel, pero Lisa le pregunta incluso por el tema de la Feria de Manizales. O sea, la feria está amenazada de muerte, ¿cierto? Porque esto se volvió esto es una feria normalita, tranquilita, de parranda y pare de contar. Si los toros se acaban, que es un peligro, ¿cierto? Es una realidad que está ahí a la vuelta de la esquina, pues la feria ahí sí que va a quedar como cualquiera otra, sin ningún factor diferenciador. Usted, en el tema toros, primero, y segundo, ¿cómo vería una feria para que recuperara algo o que se inventara algo que pudiera seguir siendo diferenciadora? Bueno, nosotros lo tenemos planteado y es la reconfiguración total de la Feria de Manizales. La Feria de Manizales, como usted bien lo anota, se volvió una feria de pueblo grande, lleno de fonditas por ahí regadas por todas partes, unos tomaderos de trago brutales, pero sin ningún tipo de atractivo desde el punto de vista artístico y cultural. Lo único medio artístico y cultural es el reinado, y a mí me parece pues que un reinado está en desuso hace muchísimos años. Lo que vale un reinado vale mucha plata un reinado. Juanita pues se me va a poner a llorar porque estoy criticando el reinado, pero a mí el tema del reinado me parece que es una actividad que está en desuso. Mire, Fernando, nosotros tenemos en Caldas una de las expresiones culturales más importantes de la nación, que es el Carnaval de Río Sucio. Y nosotros, ¿cómo es que no tenemos en Manizales una muestra en el marco de la Feria de Manizales del Carnaval de Río Sucio? Eso es increíble. Lo que nosotros proponemos es darle un vuelco total a la Feria de Manizales, en vista de que viene tan amenazada por la desaparición de la fiesta taurina, para que se convierta en un atractivo real y que la gente quiera venir pues a pasar un buen fin de semana, una buena semana, pero a través de una oferta artística y cultural con identidad, ¿cierto? Pero sí nos toca reconfigurar la Feria de Manizales. ¿Los toros cuál es su posición? Mi posición es que los toros se mantengan. Yo no tengo tibiezas en eso, Fernando, por varias razones. Primera, porque de los toros depende la salud de los niños de esta ciudad. El hospitalito infantil vive de los toros, increíblemente. O sea, la Feria de Manizales le genera algo así, una facturación como de 9.700 millones de pesos, con unas utilidades cercanas a los 1.200 millones de pesos para sostener el hospitalito infantil cada año. ¿Quién garantiza esos recursos? Que no venga aquí la Nación a decir que va a garantizar los recursos porque no le creemos, ¿cierto? Que no venga a decir aquí el próximo alcalde o gobernador que va a garantizar los recursos porque no le vamos a creer. Pues porque es que los recursos siempre son limitados. Y en la medida en que esta sea una actividad que nos genere para mantener la infraestructura, para operar un hospital tan importante para la ciudad, yo estoy de acuerdo en que se mantenga. Bueno, usted dice que en eso usted no es tibio, entonces ¿en qué es tibio, hombre? ¿Cuáles son los temas en que no, sabe que yo no soy de tibiezas, Fernando.
Le respondo la pregunta sin tibiezas de los toros, porque yo veo que aquí mucha gente cuando le hacen una pregunta pedalea por quedar bien con los unos y con los otros. Bueno, hablemos de la gobernación de Caldas. ¿Usted tiene fórmula para la gobernación de Caldas o usted por quién va a votar para la gobernación Yo de Caldas? no tengo fórmula para la gobernación de Caldas, Fernando, porque hasta ahora yo solamente he visto publicidad, propaganda, no he visto propuestas. En eso los veo muy tibios. Entonces, ¿qué? ¿Cómo va a votar? Habrá que esperar. Habrá que conocer bien las propuestas, que sean propuestas buenas, porque hasta el momento mucha propaganda, mucho pendón, mucha jingle, pero no, nada de propuestas. Bueno, usted tiene una carrera, digamos, usted lo decía ahora, la mitad de su vida laboral ha sido en lo público. Ahí contamos la licorera, Sí. la Secretaría de Desarrollo Económico, BIOS, inclusive en la última BIOS, parte. que es privado, ¿no? Privado público, ¿no? Privado. Pero lo crearon los públicos. Iniciativa público-privada, Bueno. pero su naturaleza es privada. Listo. De ese mundo que usted ha conocido allí, ¿qué cambiaría para garantizar eso que suena a retórica? Acá vemos con la corrupción, aquí se lo roban. ¿Cuál sería el tema para usted? El ABC para decir cómo vamos a cuidar la platica de los manizaleños. Mire, Fernando, a ver, yo me metí en esto por una razón muy sencilla. Porque me di cuenta, ejerciendo esos cargos públicos, que en lo público sí se pueden hacer cosas. Y que es mentira eso de que en lo público usted planea hoy para que ejecuten en 15 o 20 o 30 años. Porque como decía Keynes, si pensamos mucho en el futuro ya no viviremos. ¿Sí o no? ¿Y entonces para qué? Entonces, digamos que yo entendí que se puede ser eficiente con el recurso público. Yo entendí que efectivamente una de las peores formas de corrupción en Colombia es la ineficiencia. Y por eso, Fernando, mire, a mí me tocó conseguir los recursos. El 100% de los recursos, el predio, contratar los estudios y los diseños de lo que es hoy el campus de la Universidad de Caldas en La Dorada. A través de vender, conseguimos los recursos porque vendimos eso como un centro de innovación para el municipio de La Dorada, pero con la firme convicción de que se convirtiera en el campus de la universidad. Hoy estudian, ¿sabe cuántos muchachos era, Fernando? 750 muchachos. Uno se pregunta hoy en día, ¿qué pasaba con esos muchachos antes de que existiera ese campus? Esa es la radiografía perfecta de que en lo público sí se pueden hacer cosas y sí se pueden hacer inversiones con un impacto social enorme cuando se trabaja con planeación, con determinación, con pulcritud y con independencia de no estarle entregando contratos a privados para que se roben la plata. Venga, Miguel, yo he querido hacerle esta pregunta desde hace rato. Su señora madre se ha dedicado toda la vida a la labor social en esta ciudad y ha sido reconocida también por ello, fue caldense del año en su momento. Eso, ¿qué le enseñó a usted? ¿Usted qué, cuando la veía a ella irse por la noche a repartir esas meriendas, a tratar de darle alguna comida a alguien, ¿usted qué? ¿Usted se quedaba en la casa viendo televisión? No. ¿Usted cómo asumió usted eso? No, lo primero es que ese era un recorrido que hacíamos juntos, Fernando. Todos, a toda la familia. Sí, nosotros íbamos juntos a hacer el recorrido. Ese no es un recorrido que, claro, muchas veces ella lo hacía sola y yo también muchas veces lo hacía solo con mis amigos. Mi mamá tenía una Renault 12 Break verde. Uy, la Eso Break. olía horrible porque nosotros repartíamos aguapanela con leche. Entonces, claro, se regaba mucho en el carro, olía muy malo con ese carro. Y nosotros, digamos que la enseñanza de esto, a mí siempre en mi casa me enseñaron una cosa, Fernando, y es que si la gente que está alrededor mía no está bien, yo no puedo estar bien. Esa ha sido la premisa con la que me formaron en la casa. A mí por eso me da tanta rabia, me da tanta indignación que en Manizales proyectos como San José no salgan adelante y como consecuencia de eso la ciudad esté llena de invasiones. La gente generalmente no pide que le regalen nada. La gente solamente quiere un pequeño empujón. Y la gente tiene derecho al pequeño empujón. Tiene derecho
que si se levanta todos los días a buscarse la comida, tiene derecho a que si se parte el lomo todos los días llevándole alimentación y educación a sus hijos, hombre, tiene derecho a un pequeño empujón. Y eso es lo que queremos nosotros en Manizales, dejar de ser tan antipáticos con la gente, dejar de ser tan ególatras, tan vanidosos, y poder ponernos al nivel del ciudadano del común para entender cuáles son sus necesidades y poder ayudar a que se resuelvan muchas de esas necesidades sin convertirnos tampoco en un estado en el que lo regala todo. Pero yo sí creo que la gente necesita un pequeño empujón, y esa ha sido de las enseñanzas que yo he tenido en mi casa. Mi mamá todavía se dedica a la labor social. Nosotros siempre hemos estado vinculados de una u otra manera a la labor social, y con la gente que trabaja con nosotros siempre nos hemos acostumbrado también a compartir de tú a tú. Esas relaciones de ¿qué le digo yo?, de dependencias, ese tipo de cosas, a nosotros no nos ha llamado mucho la atención. Somos en eso bien humildes. Bueno, a usted le saca la raya como muchas cosas, porque lo he visto muy peleón en las redes sociales. He visto unas 2 o 3 garroteras con personajes de la ciudad, de la política, en el que usted se ha confrontado. ¿Por qué esa ganas de discutir de manera casi que enardecida en Twitter con personajes, cuando usted mismo en su discurso plantea tenemos que ser más tranquilos, tenemos que buscar la felicidad, ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué le sacan la piedra tan fácil? En Manizales a ver, Fernando, en Manizales hemos sido muy dados a encerrarnos detrás de las cortinas, a hablar mal sobre lo que nos parece que está mal, pero nunca lo decimos. Aquí somos muy penositos para decir las cosas de frente, porque no nos gusta confrontar, porque no nos gusta discernir directamente con una persona. Pero ¿cómo no se va a indignar uno, Fernando, cuando hay bandas criminales que ustedes publican por lo menos 1 o 2 veces a la semana en las portadas del periódico La Patria, que se han robado la ciudad, que se han robado el departamento, Fernando, y no pasa nada, y siguen haciendo política sin ningún problema, como los honorables? ¿A usted no lo indigna eso, Fernando? Yo sé que usted no me va a responder, pero a mí sí me indigna eso, porque volvemos a lo mismo. Cuando uno va a la calle y ve las necesidades que tiene la gente y ve cómo estos viven en sus grandes palacetes hoy en día, es que yo recuerdo muchos de estos personajes hablando del blancaje manizaleño, y entonces enarbolan unas banderas de confrontación entre clases, que eso sí que nos hace daño, que es lo mismo que hace Petro hoy en día, ¿cierto? Eso sí que nos hace daño. Y entonces cuando uno entra a confrontar a estos personajes de tú a tú, eso sí es malo. No. Yo francamente vivo muy indignado con lo que sucede en ese sentido. Creo que nosotros en Manizales, en Caldas, tenemos que despertar, porque esto es como la escopolamina, que nos van durmiendo y nos van sacando todos los bolsillos y nos dejan pelados sin un peso. Y por eso aquí yo insisto que no ha vuelto desde hace muchos años a pasar nada. Pero si usted hace una investigación mínima desde el periódico y va y mira dónde viven hoy los exalcaldes, ellos evidentemente solamente están pensando en su bienestar personal, en su patrimonio personal, pero no están pensando en el bien colectivo, en que vivamos en una mejor ciudad, en garantizarle a la gente unos derechos mínimos. Fernando, ¿usted cree que en Manizales, imagínese usted, les voy a dar este dato a los 3, de 100 hogares en Manizales, hay 20 hogares en donde por lo menos una persona no come 3 veces al día. Y del 100% de la alimentación que se produce en Manizales, estamos votando el 45, 48%. ¿Le parece justo que todavía en Manizales haya gente que se levante y que se acueste con hambre? Y que mientras tanto estos personajes estrenen carros, casas, fincas y cosas de esas. ¿A usted le parece justo eso? ¿A usted no le parece que eso es indignante? ¿No le parece que genera repudio? ¿No le parece que uno sí debería estar muy molesto por eso? No es de peleón, Fernando, es de indignación. No es de peleón, es de ponernos en los zapatos de los otros. No es de peleón, es de tener el mínimo de
conciencia de lo que está pasando en esta ciudad y que lo que yo estoy percibiendo es que se va a seguir profundizando. O sea, la corrupción se nos está volviendo paisaje, a todo nivel se nos está volviendo paisaje. Yo no comulgo con eso. ¿Usted cómo va a cobrar una coima y va a llegar a su casa, darle un beso a sus hijos y a su señora? Eso no tiene ningún sentido, Fernando. Oiga, caballero, si las encuestas tienen razón, es muy difícil que usted pueda llegar a la alcaldía de Manizales, si así fuera. En caso tal de que usted llegara, en el mejor de los casos, a ser el segundo según las encuestas, ¿usted aceptaría la curul en el consejo? Digamos que yo me he formado para ser alcalde de Manizales, Fernando, y mi experiencia la he tenido en el Ejecutivo, no en el Legislativo. De hecho, el Legislativo no me llama mucho la atención. Y no me llama mucho la atención por lo que le oí hace poco a un concejal. Me dijo, no, eso allá es una recocha. Allá realmente no, eso es una botadera de corriente, ¿cierto? Y yo soy muy malito para botar corriente. Miguel, aquí tenemos unas preguntas de los oyentes. Dos de don Wilson Celis nos pregunta ¿qué haría usted para solucionar el detonante de dos proyectos? Primero, el megaproyecto en San José y segundo, el relleno sanitario que ya está llegando a su máxima capacidad y pues que también le genera el uso a otros municipios. ¿Qué haría en esos dos casos? Mire, lo primero es que con el macroproyecto San José, ¿quién fue el que lo abandonó? Que trabajó en el proyecto, doctor Fernando. Muy bien. Preguntas, don Miguel. Bueno, entonces, un exalcalde de la ciudad, el doctor Rojas, abandonó el proyecto, a pesar de haber trabajado en él. Oiga, pues, es un proyecto en el que los predios, el suelo urbano es del municipio. Y ni siquiera teniendo los predios hemos sido capaces de sacar el proyecto adelante. Pensar que los recursos van a llegar de la nación para desarrollar el proyecto inmobiliario es básicamente imposible. Aquí hay que pensar en una alianza público-privada entre los constructores, ojalá de la ciudad, y el municipio. Tienen que sacar adelante ese proyecto. Y nuestra propuesta es que ese suelo urbano que es propiedad del municipio se convierta en subsidio y que podamos juntar dos subsidios, el subsidio del gobierno nacional y el subsidio que ponemos nosotros cuando entregamos el suelo urbano. Este gobierno, el subsidio está embolatado. Esperemos que vuelvan a aparecer esos subsidios, Fernando, y que podamos garantizarle a muchas de las personas que hoy están viviendo en las invasiones, que hoy no tienen un hogar, un techo, una vivienda digna en la zona de San José, y obviamente hacer de esa zona de San José pues un centro con parques, con oferta institucional permanente. ¿Y el relleno? Segundo, lo del relleno. Mire, hace poco estábamos hablando precisamente en un foro. Aquí hay una responsabilidad muy grande por parte de la empresa de EMAS. Ustedes han visto que las tarifas todos los años son para arriba, ¿cierto? Y el servicio todos los días se deteriora más. Para ninguno de nosotros es un secreto que la ciudad está sucia, que la recolección ya no es tan óptima como era antes, ya no es tan eficiente como era antes. Y si solamente en recolección somos tan ineficientes, yo no me quiero imaginar cómo estamos siendo ineficientes en el relleno. Porque Manizales ocupa un lugar vergonzoso en términos de aprovechamiento de residuos. Solamente aprovechamos el 3.3 de los residuos que generamos en la ciudad. Y hay que recordar que la planta de reciclaje que se derrumbó no la volvieron a construir. No la volvieron a construir. Ese es uno de los grandes problemas. Hay ciudades en el mundo en el que ya tienen un aprovechamiento hasta del 80% de los residuos. Y EMAS, siendo en parte de Veolia, que es una empresa americana, no entiende uno cómo en Manizales seguimos con la problemática de tener un aprovechamiento de residuos solamente del 3.3. O sea, aquí hay una gran responsabilidad de la empresa de aseo del municipio en términos de lo que tiene que ver con la eficiencia en el relleno, ¿cierto? Bueno, volvamos a temas de la política. Usted, pues, está aquí cuestionando duramente a lo que podríamos llamar las maquinarias, ¿cierto? Pero, pues, a usted lo acompaña Guido Echeverri, que en este momento podría ser un gran elector de Caldas, ¿sí? Podría ser, además, el jefe político, pues, que es el único senador que tenemos, ¿sí? Él también ha participado de esas maquinarias que usted ha mencionado,
pues apoyó al actual gobernador, ¿sí? Ha apoyado a otros. En su momento él mismo es gobernador, producto de algunas de esas maquinarias. ¿Hay una contradicción en eso? No, a ver, lo primero es que, a ver, vamos a empezar a responder por partes. Caldas eligió 2 senadores. Uno condenado y en la cárcel, y el otro que está conmigo. El senador Guido, digamos que me acompaña a título personal, ni siquiera con su estructura o con su partido político, ¿cierto? Porque somos amigos, porque me conoce, porque conoce mi trayectoria, mi desempeño como funcionario público, como ejecutor de proyectos. Yo recibo el apoyo de un senador y es solamente la palmadita del hombro, no fregue. Hágale usted la pregunta a él, por favor, doctor Fernando. Está por venir en estos días. Sí. Entonces, entonces digamos que yo no es que esté en desacuerdo o no esté en desacuerdo con las maquinarias o no, porque es que la forma de hacer política en Colombia y en todas las partes del mundo efectivamente es a través de algunas maquinarias, ¿cierto? Lo que pasa es que el deterioro de las maquinarias en Caldas es lamentable, y esa sí es una realidad. Hay estructuras criminales dentro de esas estructuras políticas. Eso es una realidad, Fernando. Y usted tiene que partir aquí de unos innegociables. O usted está con bandidos, o usted está con gente que quiere realmente el progreso para este territorio. Pero eso no puede ser a medias tintas. No puede ser que yo me hago acompañar de organizaciones cuestionadas. ¿Para qué? ¿Para pagarles favores? ¿Cómo? Esa es la forma de hacer política, Fernando. Yo por eso le insisto al tema de la independencia en este caso, porque hay un cuestionamiento muy fuerte respecto a las estructuras políticas en el departamento de Caldas hoy, ¿cierto? Unas por corruptas y por estar, digamos, su máximo líder condenado y en prisión, y otra por una coyuntura que tiene que ver con el petrismo, y que aquí en el departamento de Caldas y Manizales no estamos de acuerdo con el petrismo, ¿cierto? Y cómo vienen haciendo las cosas. Y por el desgaste que tiene la administración municipal actual. Eso, yo lo hablaba hace poco con alguien y es una situación pues muy sui generis. Aquí siempre ha habido 2 bandos, ¿cierto? 2 estructuras políticas que se enfrentan. Pero esta vez esas estructuras políticas tienen unas particularidades muy grandes que hacen casi que la coyuntura, digamos, electoral sea mucho más compleja de lo que ha sido antes. Bueno, y si usted es alcalde, con esa mirada que tiene del gobierno nacional y del presidente Petro, ¿cómo sería esa relación? Porque además hay un tema clave, porque usted me está hablando de proyectos que son muy interesantes en el tema tecnológico, en el tema de datos, en el tema, ¿cierto?, como del nuevo conocimiento, y eso es un poco la bandera de Petro para Manizales. Pero a ver, lo primero es que yo le estoy hablando de la coyuntura es con el petrismo, ¿cierto? Que aquí en Manizales a la gente no le gusta el petrismo, pero uno como alcalde, como gobernador, como lo que sea, se tiene que relacionar con el gobierno nacional. Es que, Fernando, estos territorios son muy pobres. Las transferencias tienen que llegar de la nación. Los recursos los tienen que girar de la nación. Usted tiene que trabajar con el que llegue, con cualquiera, pero bajo una premisa y una condición, y es la pulcritud en la ejecución del recurso público, en la buena planeación. Yo quería preguntarle, Miguel, pues Manizales tiene mucho talento, ¿cierto? No solo musical, en cuanto al tema deportivo, pues tiene unas figuras que nos han representado muy bien nacional e internacionalmente. Sin embargo, muchas veces, y se ha denunciado aquí en La Patria, pues estos deportistas no reciben ese apoyo que se requiere para seguir desempeñando pues sus disciplinas de la mejor manera, y por eso pues los adoptan otros departamentos o otros municipios para que ellos puedan desenvolver o seguir con su disciplina, no dejarla. Usted, de llegar a ser alcalde, ¿cómo va a apoyar a los deportistas de Manizales específicamente? Pues primero tiene que haber unas partidas muy especiales para ese apoyo. Aquí los recursos del deporte también se los roban. También se los roban. Aquí no podemos decir que es que no haya recursos para el apoyo a los deportistas.
se roban los recursos del deporte. Tenemos que tener una apuesta muy decidida en, hombre, primero en que estos muchachos encuentren los escenarios idóneos para poder uno formar bien esos talentos deportivos. Yo tengo un hijo que es deportista, le gusta mucho el fútbol y es atleta. Y muchas veces no encontramos los espacios donde él pueda ir a entrenar. Porque vamos en la mañana al estadio, los sábados al estadio Palo Grande, pero nos toca irnos rapidito porque hay otra escuela que tiene alquilado el estadio, entonces él ya no puede entrenar. Entonces lo primero es garantizarle a estos nuevos talentos los escenarios deportivos para que puedan entrenar. Y segundo, tener una vocación ineludible de apoyo permanente a esos nuevos talentos. Y sobre esa base implementar las nuevas tecnologías que nos permitan hacerle un seguimiento a todos estos talentos en términos de alimentación, en términos de peso, en términos de muchas cosas que no se hacen actualmente, en términos de apoyo psicológico, porque un deportista de alto rendimiento requiere un apoyo integral, no solamente el apoyo deportivo, sino un apoyo integral, y eso no existe, eso no se le da a nuestros muchachos deportistas en la actualidad. ¿Cuál sería, de llegar usted a ser alcalde, la diferencia, o sea, el sello que usted le dejaría a la ciudad? Que uno diga, a Miguel lo vamos a recordar porque hizo esto. Por ejemplo, usted hablaba ahorita de la alcaldía de Néstor Eugenio. Bueno, que usted dice, bueno, tenemos el estadio. No, el estadio fue de otro. ¿Ve? ¿De quién? De Mar Cardona. Ah, bueno. pero en el caso de Miguel, ¿cuál sería esa impregna, ese sello, sí, que usted le dejaría a la ciudad? Mira, una ciudad con una visión de progreso muy diferente. Yo no quiero que me recuerden por un proyectico, es que se hizo el parquecito de la fuente del no sé qué. No. Una ciudad con una visión diferente de progreso, de inclusión, de desarrollo. Una ciudad donde el sistema de transporte funcione de manera absolutamente óptima, donde los adultos mayores, los viejos puedan caminar sobre las avenidas sin tener riesgo de que se caigan, se tropecen. Una ciudad donde la educación básica, media, esté muy vinculada con la educación superior y podamos crear ese campus universitario que nos soñamos todos, con tarifas diferenciales en transporte para los estudiantes universitarios, una ciudad con una oferta de vivienda excepcional, una ciudad en la que esas brechas esas brechas de derechos entre la gente que menos tiene y los que más tienen se cierre cada vez más, donde podamos disfrutar todos independientemente del estrato de los mismos escenarios culturales, deportivos, y obviamente una ciudad muy volcada al arte y a la cultura, pero el mayor legado es poder garantizar que en esta ciudad nos podamos volver a mirar a los ojos sin ninguna tacha y decirle a la gente que lo hicimos con absoluta transparencia y sin robarnos un peso. Miguel, usted va a tener que perdonar esta pregunta que le voy a hacer. No me va a dejar de hablar por eso. No, pues entonces, ¿para qué me la va a hacer, Fernando? Usted me cae bien. A usted, algunas personas todavía lo recuerdan por un episodio que no salió muy bien según algunos, o que salió muy bien según otros, en la gobernación de Mario Aristizábal, cuando usted... No fue de Mario Aristizábal. Fue de Julián Gutiérrez, cuando usted estaba en la licorera en ese momento. ¿Usted qué aprendió de ese episodio de la grabación y por qué lo hizo? ¿Después de tanto tiempo usted ha devuelto el casete o sí, ya entonces, pasó la página? Pero entonces vamos a puntualizar. Eso fue, a ver, recuerde que yo fui gerente de la industria licorera de Caldas en el gobierno de Guido Echeverri. Sí, señor. A Guido lo destituyen y entra por 40 y pico de días un encargado. 40 y pico de días hábiles, creo que fueron 47 días hábiles que hubo un encargado en la gobernación, que fue Juan Martín Hoyos, con quien terminé en buena relación, finalmente. Resulta que yo recibo una llamada, eso fue un lunes, yo recibo una llamada donde me dicen, ojo, le van a hacer una encerrona, lo van a enredar con un caso de corrupción, y yo dije, no, eso no puede ser, conmigo todo sobre la mesa, nada por debajo de la mesa, nada con corruptelas ni con mentiras. Entonces me encierran en una reunión y efectivamente hay una grabación que, entre otras cosas, yo nunca filtré. Para nada, ¿cierto?
Pero cuando usted está acostumbrado a ser una persona íntegra, que todo lo pone sobre la mesa, ¿sí? Pues usted no puede tener temor a hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? A lo que no nos podemos acostumbrar nosotros, Fernando, es a que un alcalde no le permita a sus funcionarios entrar con celulares al despacho, instalar un gabinete para que cada quien deje su celular allá antes de entrar. En los despachos públicos no puede haber secretos, Fernando. En los despachos públicos no puede estar vetado un funcionario o una persona para que entre o no entre con un celular. Eso no nos puede pasar. Eso es hacerle el favor a la corrupción. ¿Usted se imagina de qué hablaba ese exalcalde en el despacho o con quién se sentaría y de qué hablarían para que tenga temor a que la gente entre con un celular? A mí me parece eso degradante, Fernando. ¿Y qué aprendió de esa ¿Hasta dónde experiencia? hemos llegado? No, yo ¿qué aprendí de eso? Pues primero, yo creo que yo tuve yo vuelvo, insisto, yo no filtré absolutamente ninguno de esos mensajes. Lo que uno aprende de eso es que si uno es incorruptible, tiene que mantenerse incorruptible. Eso tiene que ser una premisa, ¿cierto? Y que usted no se puede dejar engañar de nadie. A pesar de que efectivamente a mí en ningún momento yo en esa reunión no recibí ninguna propuesta indecente ni nada de eso, ¿cierto? Y hay que ser un poco más cauto a la manera en cómo actuamos en algunas situaciones, pero lo claro que yo tengo en la vida es que uno siempre debe actuar con absoluta transparencia, Fernando. Bueno, Miguel, aquí tenemos muy activo el chat, nos están dejando muchas preguntas para usted. O sea, que nos están escuchando, Sí. Muchas gracias a los oyentes. Y bueno, iniciemos con algunas una última porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero vamos a pegar dos. Primero nos preguntan qué haría usted con los mal parqueados en Manizales, que pues es una queja constante de la ciudadanía. Y segundo, infraestructura en el sur de la ciudad. Peguemos esas dos. Mire, a mí me encanta la iniciativa que hay en Twitter del mal parqueado. Me encanta porque en Manizales somos muy tranquilos. Como aquí vivimos, como le gusta decir a Fernando Alonso, tan sabroso. Digamos que la gente aquí no tiene la cultura ciudadana para, hombre, no se parquee sobre la avenida, ¿cierto? Pero además creo que aquí está faltando muchísima autoridad respecto del tránsito para que haga mucha más presión a la gente que se parquea mal. Las calles hoy están invadidas de motos, de gente que parquea las motos ahí, listo, y eso se volvió un parqueadero. Pero es una calle, es una avenida. En las avenidas. En las avenidas. Es lamentable, eso es absurdo. O sea, yo no entiendo cómo no hay una política a través de la cual nosotros recojamos a todos los que están mal parqueados. Hombre, no caminen, los vamos a recoger o los vamos a multar. Pues es que eso es lo obvio que debería pasar. Es la única forma que aquí empezamos a tener conciencia colectiva, conciencia ciudadana y de alguna manera nuevamente cultura ciudadana. Aquí hay que profundizar mucho en cultura ciudadana. Se nos ha perdido muchísimo. Antes aquí la gente no pitaba. Hoy en día uno siente que la gente volvió a pitar. La gente ya es intolerante cuando uno para en una cebra a darle paso a la gente se para por detrás y pita. Eso no pasaba antes aquí. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande en términos de cultura ciudadana. La infraestructura sur, hay que ser más explícito. Infraestructura sur en términos de vivienda. Nos dicen, prolongación de la ruta 30 desde la fuente hasta la isla porque hay mucho accidente peatonal en ese sector. Sí. Y nos dice darle vida al sector de Arrayanes, Bajo Cervantes, Los Andes, Marmato, porque nos cuenta aquí el oyente. Sí, la vieja carrilera. Que es muy inseguro ese sector. Mire, nosotros hemos recorrido muchas veces esa zona de la ciudad y esa ruta 30 está hecha para que se ilumine mucho mejor, para adecuarla mucho mejor con andenes. Eso no existe. Usted va por la noche, mejor dicho, a las 6:30 de la tarde, eso es oscuro. La carpeta asfáltica está en muy mal estado y no tiene andenes al lado y lado. Hay que reorganizar mucho más la infraestructura. Por eso dentro de nuestra propuesta... es una zona de pajareo, le cuento. Toda esa zona de la Cañada de San Luis, que es bellísima, está llena de bosque, que conecta además de alguna manera con el Arboretum, ¿cierto? Sí. Y conecta abajo con la zona de Panamericana y Villa María.
Está desperdiciado. Sí, está completamente desperdiciada y digamos, lo que nosotros hemos planteado sobre toda esa zona, a ver, voy a plantear una de las soluciones que nosotros hemos pensado y que vincularía de alguna manera a esa zona. Nosotros hemos planteado dentro del proyecto de movilidad la continuación de la avenida paralela para desembocar abajo a la Panamericana. ¿Vio que sí existe? Y que podamos de alguna manera integrar toda la zona industrial y el desarrollo inmobiliario que se va a dar en la zona de la Alhambra. Sí, aquí a la altura del Puente de la Libertad, entiendo que hay un proyecto en el que piensan implementar unas 6.000 viviendas. Es decir, esa obra, esa conexión desde Palermo hacia la Panamericana, hay que hacerla, sí o sí hay que hacerla, ¿cierto? Y de alguna manera hay que estar integrando las vías de Fátima, Rayanes, Ruta 30, Cervantes, hay que integrar, hay que adecuar mucho mejor todas las vías de ese sector, porque entre otras cosas, como lo dice Fernando, ahí hay unos circuitos que se pueden desarrollar ambientales para pajareo y demás, que le pueden dar mucha más vida a este sector.